Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 6 de septiembre del 2018 y es tiempo para meditar la palabra de Dios, de poder recibirla en nuestro corazón y de esta manera ser edificados. Vamos a leer las Sagradas Escrituras hoy día en el Nuevo Testamento y antes de hacerlo vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu bondad, por tu inmenso amor, por tu gracia y misericordia vertida, Señor, a través del sacrificio hecho por tu Hijo amado Jesús. Señor, queremos pedir que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe de principio a fin, que sea ayudándonos, dándonos la capacidad, la sabiduría, el entendimiento y todo lo necesario, Señor, para poder de esta manera hacer tu voluntad. Atamos toda oposición, todo lo que no pertenece al reino de Dios, todo aquello que se opone al crecimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Dios mío, y declaramos juntamente con nuestros hermanos que están oyéndonos, declaramos la bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias porque esa es tu voluntad, Señor, que podamos ser bendecidos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer el versículo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor, la Dios habla hoy, dice así: Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, la palabra del Señor la acabamos de leer y nos habla acerca de hacer discípulos. Esto, el Señor Jesús, fue el encargo que le dio a sus primeros discípulos. Ya el Señor estaba despidiéndose, estaba en la cima de la montaña y Él iba a ser recibido por los ángeles. Vemos también que algunos de ellos, algunos de los discípulos estaban dudosos, aún no estaban, no se les podía, digamos, asimilar la idea de la resurrección, de ver a Jesús, a que lo habían visto sufrir, lo habían visto pasar muchas rechazos y haber sido crucificado en la cruz. Y como que no lo podían creer, era como que si estuviesen en un sueño, probablemente. Había cierta duda, todavía no podían asimilar, como lo dije, lo que el Señor había resucitado, pero vemos también que se acercaron los discípulos, se acercaron y vieron al Señor, ya Él se estaba despidiendo. Así que el Señor les dio un encargo y dijo claramente en el versículo 18, cuando se les acercó, les dijo: Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces ese es el principio que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, que la labor de poder hacer discípulos es lo que Jesucristo ha establecido para aquellos que le siguen, para aquellos que están comprometidos con Él. Es de recibir el discipulado en primer lugar, pero también hacer nuevos discípulos, de poder replicar eso que en un momento se está sembrando en la vida, se está recibiendo, pero que también en algún momento se va a replicar en la vida de otros. Dijo el Señor en el versículo 19: Vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es importante poder compartir
el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, el arrepentimiento, compartir la necesidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero también viene el bautismo, que es también el siguiente paso de confirmación del arrepentimiento. Es necesario que sepas que toda persona que ha decidido por Cristo y que ha entregado su corazón a Él, arrepintiéndose de sus pecados y decidiendo por una vida nueva, entonces esta persona necesita tomar ese paso cuanto antes, que es el paso del bautismo, de recibir pues el bautismo, porque esto es el mandato, es un mandato que Dios ha dado a través de Jesucristo. Entonces vemos también que nuestro Señor dijo: enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el mismo Señor Jesús tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Quiere decir que no hay ninguna situación que se oponga, ya que Dios ha puesto en lo más alto a Jesucristo y Él tiene toda la autoridad ahora en el cielo, en la tierra, y de tal manera que en el nombre de Jesús nosotros podemos declarar las cosas que no son como si estuviesen ya hechas. Podemos avanzar en el reino de Dios, podemos extender ese reino de Dios, porque recuerda que la voluntad de Dios, como dice en su palabra en el Evangelio de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, la salvación de la humanidad. Por eso que Dios está siendo paciente aún con todas estas cosas que estamos viendo. Dios aún tiene paciencia porque Él está esperando que se arrepienta el ser humano y le pueda recibir. Por eso la palabra nos dice que el Señor va a estar todos los días y va a estar hasta el fin del mundo, hasta el día que terminen las cosas, hasta el día que ya se cierre la cantidad de personas que pues han aceptado de corazón, han decidido vivir para Cristo. Entonces el Señor va a hacer manifiesto luego su reino, dando el pago y el castigo para aquellos que le rechazaron, para aquellos que aborrecieron su nombre, que decidieron vivir en la oscuridad y en las tinieblas del pecado. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo para empezar? Un discípulo es un aprendiz. Vemos que no solamente basta con creer, no solamente basta con decir: Señor Jesús, yo te acepto, y no solamente basta con ser un asistente de congregación, de iglesia, no solamente basta con eso. Lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho es que hagamos discípulos. Entonces veamos qué significa ser un discípulo. Un discípulo significa ser un aprendiz, es ser un imitador, es alguien que busca ser como su maestro, imitando su fe, imitando su conducta, imitando su forma de vida y haciendo, si es posible, si fuera posible, todo lo que su maestro hizo. Va a intentar, va a pasar por todas las circunstancias, por todas las adversidades, por todas las pruebas, por todas las cosas que su maestro pasó. Y nosotros, como imitadores de Cristo, como cristianos verdaderos que somos, estamos buscando que imitarle al Señor en todo. Por eso es importante que desarrolles una mentalidad de discípulo, no solo de un creyente, porque la palabra del Señor nos dice que el diablo, hasta el diablo cree, hasta el diablo es creyente, pero tiembla. Entonces, ¿qué diferencia podría ser entre alguien que cree simplemente y otro que cree pero le tiembla, y otro que verdaderamente es su discípulo? Entonces usted va a ver una gran diferencia en aquella persona que es un discípulo de Cristo. Y el Señor Jesús nos dejó una orden clara. Por eso usted está escuchando diariamente, está escuchando de manera constante estos devocionales diarios. Usted sabe que también en la iglesia hay un programa de discipulado en la cual se está dando formación a los nuevos creyentes, pero incluso a creyentes que ya tienen cierto avance, también se les está impartiendo el discipulado, porque es necesario desarrollar una mentalidad de discípulo. Entonces, cuando desarrollamos esta mentalidad,
Estamos formando imitadores de Jesucristo, imitadores, aprendices que están buscando que imitar al Maestro, siguiendo su ejemplo, siguiendo su conducta, siguiendo lo que pues el Señor Jesús hizo. Entonces, cuando Jesús preparó a sus discípulos, Él logró tal identidad con ellos que unos y otros eran semejantes porque habían logrado el propósito principal del discipulado, es precisamente ser un imitador. Usted se va a dar cuenta que cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a ver cuando tomaron al Señor, lo tomaron prisionero, cuando lo arrestaron a Jesús, usted va a ver que hubieron discípulos que estuvieron cerca, y muchos de las personas lograron identificar a los discípulos de Jesús por la manera como hablaban. Esto lo vemos en el caso de Pedro, que desafortunadamente negó al Señor, pero muchos descubrieron en su manera de hablar cómo era el carácter de un discípulo. Es un imitador, pues es una persona que imita al Maestro. Y vemos también, por otra parte, que el discípulo es aquella persona que tiene el conocimiento, la doctrina de su Maestro como una norma de vida. O sea, no solamente se trata de recibir la enseñanza, no solamente se trata de escucharlo, sino que se trata de poder recibirlo como un instructivo y pues hacerlo también como un estilo de vida. Por eso es importante que todo discípulo sea un hacedor y no solamente un oidor de la palabra. Sabemos que estas cosas no se hacen en las fuerzas humanas. Vemos, como lo había mencionado hace un momento acerca de Pedro, hasta ese momento él no había recibido la investidura, el poder del Espíritu Santo. Hasta ese momento no, él simplemente había estado recibiendo la preparación. Aún Jesús estaba en la tierra, estaba con nosotros el Señor, pero cuando el Señor ascendió y envió el Espíritu Santo, hubo un poder extraordinario que moró en la vida de los discípulos. Y esto fue lo que creó el denuedo. Esto fue lo que creó pues la evidencia palpable del poder de Dios. Entonces el Señor no nos ha dejado solos, como Él dice claramente en su palabra. Ahora Él no está presente quizás en lo físico, pero está su Espíritu Santo, que es el poder de Dios, es la tercera persona de la deidad de Dios, que está con nosotros y el que nos está ayudando, nos está guiando, y el que está haciendo manifiesto muchas veces el poder de Dios. Nos está recordando, nos está enseñando y nos está dando la capacidad para poder vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Por eso es importante, estimado hermano y hermana que me estás escuchando, que entiendas de que un discípulo es alguien que anhela ser como su Maestro, es alguien que anhela y que busca cada día imitarlo. Entonces vamos a dar por terminado este tiempo y esperamos que haya llegado a tu vida, que puedas entender que no solamente basta con creer, hay que buscar cada día ser un discípulo de Cristo. Y por eso es importante que seas discipulado. Allí donde tú estás congregando, quizás estás escuchando en diferentes lugares, ahí donde tú estás congregando es importante que te integres y puedas recibir tus discipulados, porque de esta manera vas a poder crecer como un verdadero creyente. Muy bien, que Dios te bendiga. Yo quisiera que escuches este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Que Dios te bendiga. Nos estamos escuchando en un próximo episodio. Vamos a estar hablando de las fiestas judaicas, las fiestas judías, que estamos próximos. Recuerda, este mes de septiembre y octubre es un mes de mucha actividad, de fiestas espirituales en Israel, pero también es importante que también en el mundo la carga espiritual es muy alta, y vamos a estar tocando temas al respecto. Así que mantente en conexión. Que Dios te bendiga. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.